Y ahí estamos. Bien. Eh, Les voy a subir por YouTube, ¿no es cierto?, la clase con el cuadradito oscuro eh, para que no tengamos mayores dificultades, ¿les parece? Como les digo, va a quedar como un recordatorio por si acaso a alguno de ustedes se le olvida alguna instrucción o algo por el estilo, ¿no es cierto? Tenerlo a la vista siempre, ¿ya? Am, Bien, partamos, conversando. Em, Bibliografía y curso, ¿no es cierto?, van a ser subidos oportunamente. En este minuto no tengo aquí el computador de la universidad, ¿no es cierto?, que es donde tengo todos esos archivos guardados y qué sé yo. Durante la semana probablemente vamos a subir todo lo que sean los materiales formales del curso. Este curso, ¿no es cierto?, es un curso ambicioso, ¿no es cierto?, en el sentido de que en realidad ustedes no tienen ningún curso de economía previo. Yo sé que los estudiantes de trabajo social son alérgicos a las matemáticas, además, eh, y les producen problemas, ¿no es cierto? Falta mucha sangre cada vez que metemos matemática en este curso, por lo tanto, voy a intentar ser lo menos matemático posible y lo más comprensible posible, ¿no es cierto?, para estudiantes que no tienen mucha vocación por las matemáticas, ¿ok? Eh, por supuesto, además, es un curso muy básico, en el sentido de que este curso va a tener que introducir conceptos, ¿no es cierto?, conceptos, ¿no es cierto?, de economía en una primera etapa, para recién entrar en algunos temas económicos, ¿no es cierto?, que tienen vinculación directa con la carrera de ustedes. ¿Ok? En esa segunda parte, ¿no es cierto?, vamos a ver temas que se tratan disciplinariamente en economía, ¿no es así? Pero que no se estudian regularmente en un programa de pregrado. Estamos hablando de justicia social desde el punto de vista económico, ¿cómo se llama?, de algunos temas puntuales como igualdad de oportunidades, qué sé yo. Y vamos a estudiar una pequeña introducción, ¿no es cierto?, a la elección pública, ¿no es cierto?, de nuevo, un punto de vista económico, ¿no es cierto?, sobre las decisiones políticas. Ustedes se van a manejar en un ámbito de competencia, ¿no es cierto?, que son político-económicos, ¿no es cierto?, normalmente, y por lo tanto, me parece que es como importante que alguna idea tenga sobre el tema, ¿ok? Eh, como les digo, el programa, ¿no es cierto?, y todo aquello va a estar disponible durante la semana, ¿no es cierto? Y eso es básicamente la idea. Literatura, ¿no es cierto? También voy a subir la literatura del caso, ¿no es cierto? Aquí hay algunos trabajos que he hecho yo mismo, que yo creo que son importantes para que se comprendan un concepto, una especie de screening, ¿no es cierto?, de las teorías de la justicia económica, ¿no es cierto?, que hice durante mi trabajo de tesis doctoral, que me parece que no ha perdido nada de vigencia, ¿no es cierto? Eso por una parte. Eh, y algunas otras conceptualizaciones, ¿no es cierto?, que están más bien sacadas de libros de texto, ¿no es cierto?, que intentan aclarar un poco los conceptos que pueden resultar un poco oscuros. También vamos a revisar algunos trabajos en esta línea, ¿no es cierto? Banco Mundial hace ya casi 20 años, casi 10 años, ¿no es cierto? 2000, claro, casi 20 años, hizo un especial sobre justicia económica, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos temas de actualidad, como los objetivos de desarrollo social, ¿no es cierto? Qué sé yo, que son temas más bien de corte internacional, ¿no es cierto? Y vamos a revisar algo de literatura previa, ¿ok? Eh, Algo de literatura y estudios, ¿no es cierto?, que se han hecho en los últimos años sobre algunos temas que están vinculados con economía y sociedad, ¿ok? Básicamente eso es el curso. Va a tener un componente, como les digo, importante, una primera etapa, ¿no es cierto?, en que vamos a hacer una panorámica de la economía, en que vamos a revisar algunos conceptos claves sin los cuales es imposible hablar de economía, porque creo que son necesarios para ustedes, ¿no es cierto? Eh, y porque incluso, ¿no es cierto?, aquí tenemos una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? Una especie de deber moral como universidad en este punto, ¿no es cierto?, de prepararlo a ustedes como buenos profesionales en el trabajo. Eh, y en ese sentido, ¿no es cierto?, yo creo que vale la pena hacer una advertencia previa, ¿ok? Eh, yo no sé qué tan activos sean como ustedes como estudiantes dentro de la universidad, ¿no es cierto? Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto?, pero la universidad ha estado haciendo esfuerzos importantes, ¿no es cierto?, por meter incubadoras de empresas en la universidad,
por fomentar el emprendimiento, qué sé yo, y el trabajo por cuenta propia de los estudiantes. ¿Se han fijado en ese detalle o no? ¿Alguno de ustedes se ha observado que en la universidad ahora hay una incubadora, ¿no es cierto? Que se hay varias cosas de ese estilo. Este es un tema que se entiende poco. Mm. Incluso dentro de la misma universidad me ha costado mucho hacerles ver a las autoridades académicas de la universidad lo importante que es este tema. Mm. Y se traduce directamente en lo siguiente. En la actualidad, ¿no es cierto? El trabajo para los profesionales, ¿no es cierto?, está cambiando. ¿Ok? El trabajo para los profesionales, ¿no es cierto? Si ustedes esperaban, ¿no es cierto?, salir de la universidad y que los contrataran en alguna gran empresa o en alguna repartición pública con un buen sueldo, con un trabajo de 9 a 5 y cosas de ese estilo, les tengo una mala noticia. Eso está en extinción. Eso casi no existe en este momento. Cifras al cohete. De todos los trabajos que se generan en el país, ¿no es cierto? Cerca del 90% son trabajos que no son contratos laborales, de los contratos de los nuevos puestos de trabajo. El 90% de ellos son contratos por proyecto, por qué sé yo, por pituto, ¿no es cierto? Por qué sé yo, por trabajo por cuenta propia, trabajo, ¿no es cierto? Qué sé yo, por tiempo parcial, ¿no es cierto? Qué sé yo, ese tipo de cosas. Solo el 10%, ¿no es cierto?, de los nuevos puestos de trabajo que se están creando en Chile son contratos de trabajo indefinido a la antigua, es decir, el trabajo de 9 a 5 con contrato indefinido, qué sé yo qué, solo el 10% de los nuevos puestos de trabajo son eso en la actualidad. En Chile está ocurriendo, ¿no es cierto?, que si yo que cerca del 25%, 26%, ¿no es cierto?, a nivel nacional, es trabajo informal, muchachos. A nivel nacional, uno de cada 4 trabajadores, ¿no es cierto?, es informal. Y en Arica, esa cuestión es todavía peor. Acá se acerca al 33%, es decir, uno de cada 3 trabajadores de Arica son informales, para que sepan. Por supuesto, ¿no es cierto?, que si yo, el resto de los trabajadores, ¿no es cierto?, hay muchos de ellos que tampoco tienen unos contratos muy maravillosos, digamos. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, hay una parte importante, ¿no es cierto?, de trabajadores que son trabajadores por cuenta propia, que son empleadores, es decir, que tienen sus propios proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Raya para la suma. Los trabajadores con contrato de trabajo, ¿no es cierto?, en una ciudad como Arica, en una región como Arica, ¿no es cierto?, no alcanza la mitad de los trabajadores de Arica. En Arica, ¿no es cierto?, nuestra fuerza de trabajo es alrededor de unas 100.000 personas, pero de hecho, ¿no es cierto?, la mitad, ¿no es cierto?, son trabajadores asalariados con contrato, ¿no es cierto?, con leyes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué les dice eso? Les dice, ¿no es cierto?, que el trabajo está cambiando, muchachos. ¿Ok? El trabajo, ¿no es cierto?, para profesionales en la actualidad, ¿no es cierto?, se está convirtiendo en otra cosa. ¿Ok? Y eso no, eso debiera verse, ¿no es cierto? Qué sé yo, como un contenido de la carrera. En muchas carreras existe, ¿no es cierto? Qué sé yo, un curso, ¿no es cierto?, dedicado a enseñar cómo funcionan las carreras. En medicina les enseñan cómo tratar a los pacientes, qué sé yo, cosas de ese estilo. En, qué sé yo, en pedagogía, ¿no es cierto?, les enseñan algo de emprendimiento. En fin, ¿para qué hablar en ingeniería comercial, en agronomía, en todos lados, ¿no es cierto?, se está enseñando cosas como estas muy tímidamente en la actualidad, pero hay universidades, ¿no es cierto?, donde esto ya está mucho más activado. Y les quiero decir que a los trabajadores sociales les está pasando más o menos lo mismo. Los trabajadores sociales, ¿no es cierto?, cada vez más son parte de equipos de trabajo, ¿no es cierto?, que prestan servicios a empresas. Son empresas de asesoría, que son empresas de prestación de servicios, que prestan servicios por tiempos parciales, ¿no es cierto?, a través de consultoras, qué sé yo, en equipos con otros profesionales, con abogados, con qué sé yo, con un montón de otros profesionales, pero que colaboran activamente en la formulación y presentación de proyectos. ¿Ok? En gran medida, ¿no es cierto?, el escándalo que hubo el año pasado sobre las fundaciones y ese tipo de cosas se originan en esta nueva forma, ¿no es cierto?, de trabajar que tienen las personas que trabajan en las áreas de ciencias sociales, humanistas y qué sé yo. ¿Ok? Mm. Por eso yo creo que también es súper importante, ¿no es cierto?, que topemos un poquito ese tema, ¿no es cierto?, en este curso introductorio. ¿Ok? Porque creo que les va a permitir entender un poco mejor de qué se trata, ¿no es cierto?, esto de la incorporación al mercado del trabajo de una manera que sea justa para todos. Ninguno de ustedes está disponible para trabajar por el salario mínimo, ¿no es cierto?, cuando salga a la universidad, porque para eso mejor no, se hubieran ahorrado el tiempo de estar acá.
Me imagino que todos ustedes quieren ganar dinero, ¿no es cierto? Ganar algo más, ¿no es cierto? Cuando salgan de la universidad. Y para eso, ¿no es cierto? Tienen que ser capaces de gestionar sus propias capacidades, de proporcionar nuevas ideas, ¿no es cierto? De aportar directamente al desarrollo de una empresa. De hecho, las grandes empresas hoy día están subcontratando el trabajo social de sus trabajadores, con sus propios trabajadores lo están subcontratando. Compañías mineras, ¿no es cierto? Qué sé yo, en Tarapacá, en Antofagasta, en todos lados, lo que, en vez de tener un departamento qué sé yo, de bienestar o de desarrollo social o lo que sea, ¿no es cierto? Tienen un subcontrato con una empresa consultora externa, ¿no es cierto? Que hace ese trabajo, ¿no es cierto? Con los propios trabajadores de la empresa. Mm. Como les digo, este es un temazo, ¿no es cierto? Que yo creo que es súper importante para el desarrollo profesional de ustedes, principalmente. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Yo espero poder contribuir un poco, ¿no es cierto?, a la forma en que ustedes enfrenten el mercado de trabajo cuando sean más, cuando estén egresando. ¿Ok? Eso básicamente. Mm, si hay dudas o inquietudes, por supuesto, interrumpan a través del chat, ¿no es cierto? Tengo el chat aquí en pantalla, así que puedo verlo, ¿no es cierto? O con el dedito parado, ¿no es cierto?, en la pantalla del computador. Eh, eso. Básicamente los contenidos del curso entonces se resumen en la primera mitad del curso, ¿no es cierto? Que a veces se toma un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Que es básicamente una introducción a la economía, en que vamos a evitar, ¿no es cierto? Que si hay algunos tópicos, ¿no es cierto? Que pueden ser muy importantes en algún minuto, pero que no están dentro de lo que yo creo, ¿no es cierto? De lo que creemos en la facultad, ¿no es cierto? De que es relevante para ustedes. Ejemplo, todo lo que es macroeconomía, desafortunadamente lo vamos a dejar afuera, ¿no es cierto? Porque en realidad la macroeconomía, ¿no es cierto?, no tiene aplicaciones prácticas para ustedes, en lo que yo entiendo, a menos que alguno de ustedes tenga pretensiones políticas, quiera ser parlamentario o algo por el estilo, ahí les recomendaría que hicieran un posgradito en macroeconomía y cosas de ese estilo, porque escuchar a los parlamentarios hablando tonteras, ¿no es cierto?, la verdad es que se está haciendo demasiado frecuente. Eh, Eso por ese lado, ¿ok? Vamos a dejar, como les digo, por fuera algunos tópicos, ¿no es cierto?, que pudieran ser importantes, que son importantes, que se ven en otras carreras, pero que en esta carrera en particular yo creo que no tiene mucho sentido. ¿Ok? Um, Eso básicamente contenido. Bibliografía, no sé cómo les digo, la bibliografía pues, se las voy a proporcionar yo. Hay varios apuntes que provienen de instituciones como la CEPAL, como la OCDE, ¿no es cierto? Como Naciones Unidas, qué sé yo, ese tipo de instituciones, que no están en biblioteca, pero se los voy a proporcionar yo a través de la web, ¿ok? A través de la plataforma intranet. Después, eh, ahí prepárense para una pega un poquito complicada porque en muchos casos estos documentos son pesaditos, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a tener los voy a poner a disposición de ustedes en un drive para que puedan bajarlos, ¿no es cierto? Y ponerlo en su computador porque no se los puede, hay muchos documentos que son demasiado grandes y que no son capaces de ser alojados en la intranet, en el espacio de la memoria asignada para las intranet, ¿ok? Ánimo con eso, muchachos. Esa parte, ¿no es cierto? Tienen que Me imagino que todos son más o menos competentes en computación, por lo tanto ese tipo de cosas no debería serles problema, me imagino. Eh, Eso básicamente. ¿Dudas, consultas, alguna opinión por ahora? Si no es el caso, vamos entonces a ver algunas cuestiones, reglas administrativas del curso. Vamos a intentar evitar las pruebas, por lo tanto vamos a hacer el mínimo de pruebas. ¿Okay? La evaluación del curso, ¿no es cierto?, al mínimo de pruebas. Eso significa que solamente vamos a hacer dos pruebas en el semestre. ¿Ok? Y esto requiere alguna explicación un poquito más compleja, ¿no es cierto? Así que vamos a compartir pantalla con este asunto. Um, 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 um. Mira que estaba. No, 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 eso no. Aquí. A ver, espérame, dame un segundito, vamos a poner la pantalla que corresponde. Aquí hay algo que no está bien, dame un segundillo. Ahí estamos. Ahí está. Entonces, vamos a compartir esa pantalla.
Bien, ¿se ve bien la pantalla, muchachos? Hay una pantalla en blanco con unas rayas. ¿Sí? ¿No hay problema? Perdí el chat de vista ahí, muchachos. Allá, fantástico. Bien, eso lo vamos a borrar, esas rayas ridículas, ¿no es cierto? Mira, la cuestión es la siguiente. Eh, el curso va a tener tres pruebas. Una prueba uno, una prueba 2 y un examen. Y un examen, ¿no es cierto? Todas estas cosas, ¿no es cierto?, van a estar en el programa, ¿no es cierto? La prueba uno se supone que va a tener un 30% de ponderación, la 2 también. Y el examen se supone que tiene un 40% de ponderación. ¿Ok? Eso es básicamente, ¿no es cierto?, las pruebas. Las pruebas, ¿no es cierto?, tienen una regla. Ustedes son libres de la composición de pruebas que quieran dar. A mí, en eso, ¿no es cierto?, yo no hago problemas con eso. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes no dieron la primera prueba, no pudieron, no estudiaron, no andaban muy carreteados, lo que sea, ¿no es cierto?, no, la prueba uno no la dieron, no tiene ninguna importancia. La ponderación, ¿no es cierto? La prueba uno, ¿no es cierto?, se valida con la prueba 2. La prueba 2 vale por las dos. ¿Ok? Si ustedes no dan esta, ¿no es cierto? Si no dan la primera prueba, la prueba uno, esta no la dieron, entonces la prueba 2 vale por 2. Vale por 2. ¿Ok? Si ocurre, ¿no es cierto?, que ustedes dicen, mire, ¿sabéis qué más, no es cierto?, que si ya se me murió la abuelita, tuve un choque, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, tampoco dan la prueba 2, entonces dan el examen. Y el examen vale por todo. ¿Ok? Significa que ustedes pueden rendir una sola prueba en todo el semestre, si quieren, que es el examen. ¿Ok? El examen vale como prueba recuperativa, ¿no es cierto? Vale como todas las otras variedades que a ustedes se les ocurra. ¿Ok? Pero la regla por defecto es esta. Si ustedes no quieren dar una prueba, ¿no es cierto?, la que sigue, ¿no es cierto?, entonces vale por la anterior también. Y sucesivamente así. Pero no al revés. Eso significa que si ustedes dieron la primera prueba y les fue muy bien, digamos que se sacaron un 6, por ejemplo, aquí, esa no corre para la prueba 2 ni para el examen. No tiene efecto retroactivo. ¿Ok? Solo vale, ¿no es cierto?, acumular con la prueba que sigue. ¿Está claro eso? Ya. Yo espero que esté claro esa parte. Solo vale por la prueba que sigue. Ustedes pueden dar el examen, ¿no es cierto?, las veces, ustedes pueden dar el examen, ¿no es cierto?, de esa manera, ¿no es cierto?, va haciéndolo valer por todo el curso. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, es ese asunto. El examen, ¿no es cierto?, es recuperativo. Recuperativo para aquellos, ¿no es cierto?, que les fue mal, ¿no es cierto?, en todo sentido. Eso significa, ¿no es cierto?, que si alguien da las dos primeras pruebas, por ejemplo, y llega con una nota bajo 4, el examen vale, ¿no es cierto?, como tercera nota, ¿no es cierto?, y ahí ustedes tienen que sacar, o sea, si llegaron, qué sé yo, con un 3,8, por decir algo, eso implica que en el examen sí tienen que sacar un 4,2, ¿ok? Más o menos, o 4,3, digamos, porque tiene una ponderación un poquito inferior, ¿ok? Funciona como recuperativo, ¿ok? Si alguno de ustedes quería dar una prueba pero no pudo, qué sé yo, y estaba enfermo, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces ahí operamos con el reglamento de docencia, ¿no es cierto? Presentan los antecedentes a la jefatura de carrera y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y ustedes quieren que el examen valga por la prueba que ustedes no pudieron dar, también se puede, y eso es procedimiento normal, ¿ok? Esto significa jefatura de carrera, ¿ok? Las personas que en promedio sobre 4 en las dos primeras pruebas, personas con más de 4 en las dos primeras pruebas, no están obligadas a dar el examen. El examen es voluntario en ese caso.
examen voluntario. ¿Cuál es el caso? Ha pasado, ¿no es cierto?, que alguien me dice, profe, ¿sabe qué? Me saqué, estoy pasando el curso con un 4,2 y eso es muy rasca para mí. Yo quiero tener una mejor nota. Bueno, da el examen y entonces, ¿no es cierto?, puedes subir la nota con la nota del examen. ¿Ok? Si no quiere dar el examen y tiene más de un 4 en las dos primeras pruebas, ¿no es cierto?, entonces la nota del promedio de las pruebas anteriores, ¿no es cierto?, se pone como nota de examen. ¿Ok? En ese sentido es voluntario. ¿Ok? La persona que tiene más de un 4, ¿no es cierto?, puede rendir el examen, pero no está obligado a hacerlo, ¿no es cierto? No le voy a poner un 1, ¿no es cierto?, si es que no da el examen. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso, muchachos? ¿No hay problema? Bueno, esas son las reglas de evaluación. ¿Ok? Eh, los exámenes, ¿no es cierto? Las pruebas, ¿no es cierto? Además se corrigen. Eh, y aquí, ¿no es cierto? La idea es que el promedio, la nota media del curso, debe ser mayor o igual que 4,3. ¿Ok? Cuando el curso, ¿no es cierto?, tiene menos de un 4,3, entonces se relativiza la nota. De modo tal, ¿no es cierto?, de que la nota tiende a estar sobre ese promedio aproximadamente. Es decir, me ha pasado que en algunos cursos un poquito difíciles, el promedio de nota, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, pues es un 2,5 del curso. ¿No? Significa que la prueba estuvo muy difícil, ¿no es cierto?, algo malo pasó, ¿no es cierto? Y entonces la escala de notas se modifica. ¿Ok? La modificación de la escala de notas en esos casos es como sigue. La nota 4 va a ser igual a el promedio del curso, ¿no es cierto?, menos 0,75 veces la desviación estándar. Ustedes tienen estadística, ¿no es cierto?, que saben de lo que estamos hablando ahí, ¿no es cierto? ¿Eh? Bien. ¿Qué significa esto? Que cuando se relativiza la nota, ¿no es cierto? Supongamos, ¿no es cierto?, que las notas se distribuyen como una normal, ¿no es cierto?, de esa manera, y supongamos que este promedio es como el ajo. Supongamos que este promedio es un 3. ¿Ok? Eso significa que yo voy a cambiar la escala de las notas, ¿no es cierto?, de modo tal de que el 4 lo voy a poner en esta nota media, ¿no es cierto?, en menos una vez, menos 0,75 veces la desviación estándar. ¿Qué significa eso? Significa que el 4 va a estar por aquí. Aquí va a ser el 4 corregido. ¿Ok? Aquí hay 0,75 veces, ¿no es cierto?, la desviación estándar. Como ustedes saben estadística, ¿no es cierto?, significa que aquí, es decir, notas bajo 4, este porcentaje es menor que el 20% del curso. ¿Ok? ¿Estamos claritos, muchachos? ¿Sí? Bien. Eh, como siempre pasa en estos cursos de video, ¿no es cierto? Como que no se ve mucho. A ver, Génesis. Preguntaste algo, no sé, te lo dije ya. Si me saco buena nota de la primera prueba, ¿no debo hacer las otras pruebas? ¿O es decisión mía? No, no es retroactivo. Si tú te sacas una buena nota en la primera prueba, ¿no es cierto?, y no das las que sigues, vas a tener un 1 en las que siguen. La nota, ¿no es cierto?, se proyecta hacia adelante. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que tú digas, mira, ¿sabes qué? ¿No es cierto? Yo no di la primera prueba, no di la segunda, no importa. Das solo el examen. Y en el examen te sacas una buena nota, pasaste con buena nota. Adiós, listo. Pero es riesgo tuyo. Si no das las dos primeras pruebas, ¿no es cierto?, y vas solo al examen y te sacáis un 3,8 en el examen, reprobaste. Y eso sería todo. ¿Ok? ¿Te quedó claro, Génesis Morgado? ¿Sí? Ya, qué bueno. Eh, como les digo, no dar la prueba, ¿no es cierto?, significa que la prueba que sigue te pone la nota, no la anterior. ¿Ok? Bien. ¿Queda claro la estructura de nota, la forma de evaluación, etcétera?
Espero que sí. Si no, lo consultan de nuevo, como les digo, voy a subir esta clase, ¿no es cierto?, como una grabación a YouTube. Les voy a enviar el link por correo electrónico, a través de la intranet. Después, las pruebas son todas online. Son todas pruebas a través de Google Form, ¿no es cierto? Tienen un plazo, un horario fijo, qué sé yo, ¿no es cierto? Porque no se les puede dar tiempo aparte, ¿no es cierto?, para a cada uno. Eh, la prueba tiene, por lo tanto, ¿no es cierto?, la prueba la pueden dar desde cualquier parte donde estén, ¿ok? Por lo tanto, explicaciones del tipo no voy a estar en la ciudad o que si yo tuve que irme para no sé dónde y cosas de ese estilo, no valen nada, ¿ok? La prueba, ¿no es cierto?, son todas online, son todas basadas en una estructura que es típica. Eh, Hay una primera sección, ¿no es cierto?, en que hay entre 18 y 24 preguntas, ¿no es cierto?, que son de selección múltiple. No hay verdaderos y falsos, ni relleno de frases, ni nada que se le parezca. Son selección múltiple. No van a haber trabajos evaluados. Pregunta Tamara Toledo, profe, ¿van a haber trabajos evaluados? No, no hay trabajos evaluados. Son solo pruebas y son todas pruebas online. Les recomiendo dos cosas respecto de las pruebas online. Uno, estén en algún lugar con una buena conexión de internet. ¿Ok? Porque de otra manera van a tener problemas, ¿no es cierto?, que son imponderables, ¿no es cierto?, y qué sé yo. Las pruebas van a tener tiempo de sobra, ¿no es cierto?, para pelear con los problemas de Internet. Típicamente siempre los hay, ¿no es cierto? Por lo tanto, la prueba, ¿no es cierto?, tiene normalmente un 30% más del tiempo estimado para responderla, solo por efecto Internet. ¿Ok? O sea, típicamente una prueba que debería durar una hora y media, ¿no es cierto?, tiene al menos 2 horas de tiempo para que ustedes la respondan. Pero eso no precave contra problemas del tipo, oiga, fíjese que se cayó el internet o algo por el estilo, ¿no es cierto? Eso obviamente no hay manera de precaverlo, ¿no es cierto? Y eso corre por cuenta de ustedes, ¿no es cierto?, precaverse de que no tengan ese tipo de problemas. Si tienen problemas de acceso a internet en su casa, ¿no es cierto?, les recomiendo que se vayan a la universidad, ¿no es cierto?, y usen las wifi de la universidad, ¿no es cierto?, para hacer las pruebas. ¿Ok? De verdad, primera idea, ¿no es cierto?, precaución. Tiempo, ahí el tiempo, ¿no es cierto?, de respuesta, ¿no es cierto?, es súper importante, ¿no es cierto?, pero en general, con una conexión decente a Internet no deben tener problemas. Google Form, ¿no es cierto?, es muy liviano, no van a ver películas, ni imágenes, ni nada que se le parezca, por lo tanto, ¿no es cierto?, es relativamente sencillo. No necesitan una conexión de banda ancha, ni nada que se le parezca. Una conexión normal, pero en buenas condiciones, que no tenga interrupciones, ni nada que se le parezca. Segunda recomendación para las pruebas online: no descuiden el tiempo. El tiempo se acaba y no hay vuelta. ¿Ok? El tiempo, ¿no es cierto?, lo da el sistema, ¿no es cierto? Y eso significa que es absolutamente inflexible. Si van a hacer una prueba como esta, ¿no es cierto?, en una prueba online, ¿no es cierto?, les recomiendo que paren 10 minutos antes de que termine la prueba, ¿no es cierto?, y se aseguren de tener todas las respuestas, que si yo, tener todo el material listo, ¿no es cierto?, para que puedan enviarlo, ¿no es cierto?, oportunamente, sin dificultades. Tengan unos 5 minutos por lo menos para asegurarse de enviarlo a tiempo. ¿Estamos claros? No hay vuelta en este punto. O sea, la prueba la terminó un minuto después del tiempo y no entró. Y no hay manera que entre. ¿Estamos claros? Fenómeno. Eh, la prueba online, ¿no es cierto?, además permite hacer otra cosa. Y es que suele ocurrir, ¿no es cierto?, de que los periodos de evaluaciones se nos apelotonan las pruebas, ¿no es cierto?, qué sé yo, se hacen escasos los horarios de clase, hay otros profes que están poniendo pruebas, que están exigiendo trabajo y qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Bueno, esto permite mover los horarios de pruebas. En muchos cursos me ha pasado, ¿no es cierto?, que los alumnos me dicen, profe, ¿por qué no hacemos la prueba el día sábado en la mañana o el día sábado en la tarde? Porque estamos tapados de trabajos, pegas y cosas por el estilo, ¿no es cierto? La gracia de la prueba online, ¿no es cierto?, es que se puede hacer en cualquier minuto sin tener que pedirle permiso a nadie. Y eso también nos permite también ahorrar tiempo de clases. Es decir, no tener que usar un horario de clase, ¿no es cierto?, para hacer una prueba. Eso es muy valorable, ¿no es cierto?, como les digo, por la escasez de tiempo que están teniendo los semestres el último tiempo. Eh,
De hecho, ustedes tienen clase un día lunes y los días lunes, ¿no es cierto? Por lo menos el semestre pasado tuvieron hartos feriados, hartos problemas, ¿no es cierto? Y de hecho un curso que tuve los días lunes, ¿no es cierto? Tuvo hartas dificultades, ¿no es cierto? Para poder, de hecho no alcanzamos a pasar ni la mitad de la materia porque tenía todas las clases concentradas un día lunes, ¿ok? O sea, este horario, este módulo horario, ¿no es cierto? Probablemente no tenga muchas fallas, pero el de los lunes mmm, puede ser bastante complicado. Entonces, significa que las pruebas las vamos a fijar en conjunto, ¿no es cierto? Y es admisible y es posible que ustedes elijan un horario fuera del horario de clase, ¿no es cierto?, para hacer la prueba. Puede ser también los fines de semana si quieren. Eso está abierta esa opción. Si ustedes quieren que la prueba la hagamos un curso, ¿no es cierto? El semestre pasado, por ejemplo, las dos pruebas que hicimos, ¿no es cierto?, me pidieron hacerlas en horario vespertino prácticamente, desde las 7 de la tarde para adelante. Una de las pruebas terminó a las 10 de la noche, porque los estudiantes lo preferían así. O sea, es la gracia de la prueba online, ¿ok? O sea, si ustedes me dicen, mire, vaya a la universidad a tomar una prueba a las 8 de la noche, no lo voy a hacer, ¿ok? Porque está fuera de horario, ¿no es cierto? Porque va a ser un lío pedir sala por un montón de razones de ese estilo. Pero una prueba online no tiene ningún problema, ¿se dan cuenta? De hecho, ustedes están tranquilitos en su casa, ¿no es cierto? Están tomando su cafecito, están abrigaditos y qué sé yo qué, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de dificultad, ¿no es cierto?, para que puedan dar una prueba online en un horario como dice, ¿ok? Y eso es una gran gracia que tiene la prueba online. Es más fácil de corregir, es más objetiva, qué sé yo qué. Bueno, lo que les decía, la estructura normalmente de una prueba, ¿no es cierto?, es una primera sección de selección múltiple, que como les digo son entre 18 y 24 preguntas más o menos, por ahí, o algo menos, ¿no es cierto?, incluso. Y tiene una segunda sección de preguntas abiertas, preguntas libres, ¿no es cierto?, donde ustedes normalmente tienen que hacer algunos cálculos, ¿ok? Eh, los cálculos son sencillos, pero requieren haber entendido la pregunta. Lo van a ver más adelante, ¿no es cierto? Ustedes se van a encontrar con preguntas, ¿no es cierto?, que parecen, que se ven muy fáciles, ¿no es cierto?, que en realidad el cálculo no es muy, muy pequeño, ¿no es cierto?, pero que entender la pregunta, ¿no es cierto?, correctamente es la gracia. Eso significa, chicos, chiquillas, que es súper importante que vengan a clase. Les reitero, es súper importante que vengan a clases porque es la única manera en que se entienda, se comprenda el sentido que tiene lo que estamos tratando de enseñar. Economía no es aprender a hacer cálculos porcentuales ni hacer cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Por lo menos en este nivel no. ¿Ok? Es más bien entender, ¿no es cierto?, los conceptos económicos. Eso es lo que vamos a tratar de transmitir principalmente acá. ¿Ok? No se confíen en Internet. A mí me ha pasado ya en muchísimas ocasiones, ¿no es cierto?, que los muchachos me responden cuestiones sacadas de inteligencia artificial, de la tontería artificial, ¿no es cierto?, de la imbecilidad artificial, en que aparece hasta, en resumen, ¿no es cierto?, entonces está el concepto es muy importante porque se usa mucho, que si esa cabeza de pescado, ¿no es cierto?, valen cero, ¿ok? No se confíen en lo que pueda aparecer en Internet porque las preguntas no están en Internet y las respuestas tampoco. ¿Está claro? Mm. Los estudiantes tienen la tendencia de creer, ¿no es cierto?, que una prueba de selección múltiple es fácil. Y es fácil, pero hay que haber entendido los conceptos. Los ejercicios, ¿no es cierto?, hay que hacer cálculos, pero los cálculos son muy sencillos. Lo importante es haber entendido el concepto. ¿Estamos, muchachos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ningún problema? ¿Todo bien? ¿Todo sanito? Profe, tengo una duda respecto a Alejandra Alarcón. ¿Cuál es el problema? Ya, aquí hay algunas preguntas. No tengo idea de lo que es una prueba formativa. ¿Qué es una prueba formativa? Tamara Toledo. Puedes hablarme por la plataforma. Si quieres, abre el parlante, ¿no es cierto?, para que puedas preguntar. Ok, hola. Es como una prueba de, como de práctica.
que se va a aparecer a la oficial, pero que nos sirva a nosotros para estudiar y que usted nos puede como revisar y retroalimentar. ¿Y eso dónde lo sacaron? Una prueba Sí, un sirve, se puede. ensayo de prueba. Le tengo miedo a los números, profe. Mira, yo sé que todos ustedes le tienen miedo a los números, pero de verdad esto está diseñado. A ver, no pueden ser completamente alérgicos a los números. Ustedes están en una carrera, ¿no es cierto?, donde parece que no tienen números, pero los va a tener. Ustedes seguramente ya tienen un curso de estadística, por ejemplo, y ahí es número, y no es con broma. Eh, Algo de números tienen que ser capaces de hacer. ¿Cachai? De hecho, ¿no es cierto? Como les digo, la parte de cálculo, ¿no es cierto?, de hacer números, ¿no es cierto?, no es complicado. Los cálculos son muy sencillos, lo que se van a preguntar en las pruebas. Eh, Reitero, lo importante es haber comprendido bien el concepto. ¿Ok? Pero sí podemos ver algunas pruebas, algunas preguntas típicas. De hecho, las pruebas con su respuesta, ¿no es cierto?, van a ser evaluadas. O sea, a ver, yo lo hago siempre eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, incluso ustedes pueden consultarlo con los estudiantes del semestre pasado. No sé si están en internet esas cosas, pero las pruebas se corrigen después, ex post, siempre. En la clase siguiente de una prueba, ¿no es cierto?, se dedica a la resolución de la prueba, para que ustedes tengan claro en qué se equivocaron, dónde estaban los condoros, qué sé yo, dónde estaban los problemas, para tener claridad sobre lo que pasó con la prueba, qué es lo que pasó con su nota, porque además ustedes tienen derecho a pataleo, ¿ok? La prueba online no hay mucho que patalear, digamos, ¿cómo se llama? Pero tienen derecho a saber por qué se les evaluó, cómo se les evaluó, ¿no es cierto? Y ustedes tienen derecho a reclamar por la evaluación también, ¿ok? Bien, eh, eso es una tremenda ventaja, ¿no es cierto? Entre otras razones porque el examen es una selección de pruebas de las pruebas anteriores. Es decir, en el examen no hay preguntas nuevas, solo hay preguntas basadas en las pruebas anteriores. ¿Está claro? Eventualmente, en algunos casos, cuando las pruebas no han coincidido con el calendario, qué sé yo, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? A veces quedan contenidos después de la segunda prueba. En esos casos, ¿no es cierto? Eh, se incorporan en el examen unas pocas preguntas sobre los contenidos no controlados antes, pero son pocas preguntas. Y no son preguntas de cálculo ni nada que se le parezca. Es decir, son preguntas de selección múltiple, ¿no es cierto? Y se agregarán 3 o 4 preguntas, no más que eso. ¿Ok? Pero lo normal es que el examen sean solo preguntas repetidas de las pruebas anteriores. Y también es online. Por lo tanto, cuando ustedes llegan a dar el examen, ¿no es cierto? Ustedes llegan, ¿no es cierto?, con un amplio porcentaje, el 80% de la prueba, ¿no es cierto?, por lo menos, habiendo sido resuelto en clases. ¿Está claro? Mira, el curso no está diseñado para que nadie repruebe. Los que reprueban acá, ¿no es cierto?, son los que no estudian, los que no vienen a clase, ¿no es cierto?, los que están con la fiaca o los que tienen problemas de cualquier tipo. Pero normalmente, ¿no es cierto?, las tasas de reprobación en este curso, ¿no es cierto?, con estas metodologías de trabajo son muy bajas. ¿Ok? Bueno, eso. Reitero, las preguntas son todas repetidas de las pruebas anteriores, ¿no es cierto? Salvo en el caso, ¿no es cierto?, de que hayan quedado contenidos sin controlar. Y en esos casos van a tener alguna presencia marginal en el examen. ¿Estamos claritos? Después, así todo claro hasta aquí, eh, digamos otro comentario más. Asistencia. La asistencia por reglamento de docencia no es obligatoria. Y aquí tampoco. Las notas no incorporan factor de asistencia. Si ustedes asisten a clases o no, es problema de ustedes. A mí me da exactamente lo mismo. Yo hago control de asistencia solo por una cuestión de acreditación. La burocracia en la universidad exige que se tome asistencia, pero no tiene ningún efecto. ¿Ok? En la nota no tiene efectos. Ninguno. Solo es una forma de certificar que las clases se están haciendo, qué sé yo, y las tonterías que se le ocurren a los burócratas. De que creen que tienen que controlar a los profesores de que hagan las clases. No, no sé qué decir de esa tontería. Pero bueno,
Eso es, básicamente, ¿no es cierto?, la cuestión. Eh, a ver, revisemos algunos chats. Tamara, las clases van a ser, como te decía antes, ¿no es cierto? Van a haber unas pocas clases por Zoom, ¿no es cierto? Por la circunstancia que ya te dije. Yo estoy con licencia médica, en realidad yo no debería estar haciendo clases. Pero perder clases del principio, ¿no es cierto?, significa un problema gravísimo, en mi opinión, por la pérdida de tiempo que significa. Por eso es que yo estoy adelantando, estoy haciendo las clases igual, aun cuando, como te digo, estoy con licencia. A mí me operaron, ¿no es cierto?, la semana pasada, ¿no es cierto?, me hicieron, no es nada grave, muchachos, no se preocupen, no lloren por mí. Pero eso me obliga a estar hasta el 13, ¿no es cierto?, con licencia médica. No puedo ir a la universidad, ¿ok? Incluso después de eso voy a tener que andar lentito. En fin, así es la vida. Mm, pero, como les digo, las clases, ¿no es cierto?, por ahora son presenciales, ¿no es cierto? Por ahora son online, ¿no es cierto?, hasta que salga la licencia y de ahí para adelante son todas presenciales, ¿ok? Salvo que este semestre, ¿no es cierto?, tengo que ir a hacer clases a Europa, ¿no es cierto?, tengo que hacer varias cosas raras, ¿no es cierto? Y quizás en esos casos también vamos a hacer clases online, ¿no es cierto?, pero se van a avisar oportunamente y cuando ocurra, ¿ok? O sea, solo en caso de emergencia, ¿no es cierto?, como esta, vamos a hacer clases online, si les parece. Bien. Ah, ¿qué más? Tenemos, ya revisamos reglas del juego, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? La forma de evaluación, del tipo de prueba, las oportunidades. Ya. Bueno, a ver, bibliografía. Lo que les dije antes, ¿no es cierto? La bibliografía va a ser subida completa a la plataforma. Los libros de texto que usamos básicamente, Samuelson y el Krugman, que son libros de texto de economía, ¿no es cierto?, básicos, están en biblioteca, van a estar en el programa, ¿no es cierto? Pero yo sé que ustedes son también medios alérgicos a las bibliotecas, ¿no es cierto? Por lo que me han dicho la gente de biblioteca, ¿no es cierto? Ellos se aburren mucho porque tienen muy poco público. Igual voy a subir links a la plataforma, ¿no es cierto?, a la internet, para que ustedes puedan consultarlos directamente desde su computador y qué sé yo qué. ¿Ok? O sea, los libros también van a estar en la, mm, en la internet. ¿Ok? Eh, para eso, básicamente. ¿Ok? Están en biblioteca, pero también van a estar en la plataforma. Y eso significa que ustedes pueden consultarlo en cualquiera de las partes. ¿Ok? Ya. Dudas, inquietudes, alcances, observaciones, quejas. Nada de nada. Comments, comentarios. La próxima clase espero que tenerla con cámara, ¿no es cierto? Para que por lo menos nos conozcamos de cara. Eh, ñam, 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 ñam. Ya, a ver, si no hay más dudas y cosas, ¿no es cierto? Como les digo, todo esto va a estar en el programa, ¿no es cierto? Como les digo, estoy en mi casa y acá no tengo las cosas que están en el computador de mi oficina, pero voy a hacer todo el empeño para que luego esté toda la plataforma. Ya, las clases también además son con una presentación en PowerPoint, ¿no es cierto?, que yo ya hice hace un tiempo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a estar la versión en PDF, ¿no es cierto?, de las clases, va a estar disponible para ustedes en la internet también, ¿ok? Eso significa que no es necesario que tomen apuntes, ¿no es cierto?, que sé yo, que estén copiando lo que salga en la pizarra, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, no es necesario que lo hagan. Sí les recomiendo tomar apuntes, ¿no es cierto?, sobre lo que se conversa en clase. Les reitero, lo más importante es tratar de entender lo que estamos diciendo, ¿ok? Aquí lo que más enfatizo yo es la comprensión de conceptos. Sobre todo ustedes, ¿no es cierto?, que vienen del colegio, ¿no es cierto?, y que están en una carrera así. Ah, a ver, uno de los problemas graves que tenemos, ¿no es cierto?, es que en economía lo que ustedes le enseñaron en el colegio, ¿no es cierto?, está completamente equivocado, no tiene nada que ver con nada. Eh, y por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es olvidarse de eso. De hecho, hasta el curso, hasta el nombre de este curso, ¿no es cierto?, tiene una impronta ideológica que a mí no me gusta nada. O sea, el hecho de que el curso se llame Economía y Modelos de Desarrollo
eh, modelos de desarrollo. O sea, modelo de desarrollo, ¿no es cierto? No es por nada, pero no es un tema para trabajadores sociales. Eh, Eso supone, ¿no es cierto?, un aparataje ideológico, ¿no es cierto?, que no está disponible para ustedes a esta altura del partido, y que requiere hartos años de estudio para entrar a evaluar modelos de desarrollo, o para siquiera explicar modelos de desarrollo. Eh, por tanto, me parece que la aspiración que refleja el título, el nombre del curso, ¿no es cierto?, es bastante errónea, para decirlo suavecito. Eh, lo vamos a ir viendo en clase, ¿no es cierto? Lo que vamos a enseñar acá, ¿no es cierto?, es básicamente ciencia positiva, economía, ¿no es cierto? El fundamento del curso, ¿no es cierto?, es lo que sabemos de ciencia positiva. Vamos a ver instrumentos, ¿no es cierto?, qué sé yo, instrumentos metodológicos, ¿no es cierto? Y vamos a ver teoría, la teoría positiva, no en el sentido de que sea buena o mala, sino que está basado en el método científico, ¿ok? En economía, en ciencia en general, ¿no es cierto?, se suele hacer una diferencia, ¿no es cierto?, entre las ciencias positivas y las ciencias normativas, ¿ok? El derecho, ¿no es cierto?, en general, por ejemplo, es una ciencia normativa, que se basa poco, ¿no es cierto?, en la evidencia estadística, por ejemplo, o en la evidencia eh, empírica, ¿ok? Eh, y probablemente muchas de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, tienen ese problema, pero la evolución de la ciencia en la actualidad, ¿no es cierto?, muestra una tendencia, ¿no es cierto?, a basarse en evidencia, en formalizar los métodos de la ciencia. Cuando ustedes estudian psicología, antropología, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que en todas esas ciencias se está introduciendo los métodos matemáticos, ¿no es cierto?, los métodos de evaluación empírica, ¿no es cierto?, de lo que se dice, ¿ok? Entonces, yo diría, ¿no es cierto?, cuidado con esa parte, ¿no es cierto?, vamos a tratar de despejar mitos, básicamente, ¿ok? Lo que aquí se va a ver es básicamente ciencia positiva, ¿no es cierto?, es ciencia económica. Los modelos que se van a ver, ¿no es cierto?, son modelos que tienen mucho fundamento, que están muy requete contra estudiados, que han sobrevivido a siglos de evaluación, ¿ok? Y por lo tanto son bastante poco discutibles en ese sentido. Eh, y en economía se trabaja con pocos supuestos, además. ¿Ok? Se trabaja con pocos supuestos, ¿no es cierto? Los modelos en general son bastante, incluso ingenuos, pero se someten a la prueba de la blancura, que es la prueba empírica. ¿Ok? Y la prueba de la blancura, ¿no es cierto? Normalmente es bastante exigente, ¿no es cierto? Porque los modelos estadísticos, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hablar sobre eso en el curso, sobre la cuestión empírica, ¿no es cierto? Que es lo que hace que la economía sea una ciencia, ¿no es cierto? Como muchas otras que ustedes están estudiando. Y es básicamente, ¿no es cierto?, la cuestión metodológica. Las ciencias son método, antes que nada. ¿Ok? Eh, y como tales, ¿no es cierto?, significa que aquí hay que usar el ojo, hay que ser más bien sensible. Las cosas no son tan sencillas como uno cree. ¿Ok? Eh, Vamos a ver algunas paradojas sobre eso. ¿Ok? De hecho, vamos a hacer una especie de screening, ¿no es cierto?, de ciencia económica, ¿no es cierto?, a través de una cuestión que se llama los 10 principios, que es una cuestión de Krugman, ¿no es cierto?, que lo encontré súper inteligente, ¿no es cierto?, porque permite dar una panorámica de la economía completa, ¿ok? Y vamos a ver ahí, en esa panorámica de la economía completa, ¿no es cierto?, vamos a ver un montón de temas, ¿no es cierto?, que se prestan para muchos problemas, se prestan para muchos mitos, ¿ok? Pues eso es básicamente la cuestión conceptual. Eso. ¿Algunas dudas sobre el punto, muchachos? ¿Están todos claritos? ¿Tienen ganas de que empecemos con las clases de inmediato? Porque son las 2:15, podríamos empezar a hacer clases, ¿no es cierto? Pero, en mi opinión, ¿no es cierto?, para la primera clase, yo creo que es más práctico, ¿no es cierto?, que tengamos esto claro. Lo que sigue, ¿no es cierto?, lo que yo tenía pensado hacer ahora, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, dar una especie de panorámica, ¿no es cierto?, de por dónde va este curso, ¿ok? Y algo de eso ya les he comentado. Eh, la estructura del curso, ¿no es cierto?, es básicamente una estructura, como les decía recién, ¿no es cierto?, en que lo que vamos a ver en la primera vuelta son cuestiones como los llamados 10 principios. De hecho, esos 10 principios, ¿no es cierto?, tocan un montón de temas.
un montón de temas, ¿no es cierto?, que no los vamos a ver en detalle, ¿no es cierto?, pero en los cuales vamos a dar algunas ideas centrales, ¿no es cierto?, que son como bien importantes. Vamos a ver incluso cuestiones de macroeconomía en estos 10 principios, ¿no es cierto?, que son aplicables, que es bueno que lo tengan, que lo entiendan, pero son como las lecciones centrales de la economía. De hecho, incluso en una parte de esa vamos a ver una película, chicos. Una película que me encontré por ahí, ¿no es cierto? No, pero son monos animados, son dibujos animados, ¿no es cierto?, que explican un poco el modelo de desarrollo neoclásico, modelo Harold Homan, ¿no es cierto?, qué sé yo, Samuelson y Stolper, ¿no es cierto?, qué sé yo, pero que está llevado a una caricatura, ¿ok? La idea es hacerlo lo más liviano posible. Vamos a ver incluso temas ¿cómo se llama?, de política monetaria, qué sé yo, en fin. Vamos a ver cosas sobre comercio, ¿no es cierto?, que parecen ser muchas muy... eh, a ver, ¿hay alguno de ustedes que sea comunista, marxista o algo por el estilo? ¿Nadie? Oye, yo no tengo problemas con los marxistas ni con los comunistas. Eh, no tengo ningún tipo de problema. O sea, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que, ya, pero vamos a aclarar ese punto, ¿no es cierto?, de inmediato. Mira, yo diría, ¿no es cierto?, que en nuestra sociedad coexisten como dos maneras de ver las cosas de una manera completamente distinta. Eh, y una de ellas, ¿no es cierto?, refleja un poco la fuerte influencia de un gran pensador del siglo XIX, Carlos Marx. Es el marxismo. ¿Ok? El marxismo, a pesar de todos los avatares que han habido desde finales del siglo XX para adelante, ¿no es cierto?, todavía sobrevive. Y de hecho todavía aporta a la economía. ¿Ok? Yo le tengo mucho respeto a la teoría marxista, ¿no es cierto?, entre otras razones porque creo que es muy correcta en muchas cosas. Pero, eh, pero de hecho, ¿no es cierto?, el enfoque marxista, ¿no es cierto?, eh, ha sido muy manoseado, ha sido muy mal gestionado por los marxistas, por lo que se dicen marxistas en la actualidad, de manera tal de que, por ejemplo, se ha hecho súper normativo. ¿Ok? O sea, es decir, un comunista te va a hablar de, qué sé yo, de la explotación del hombre por el hombre, qué sé yo, de las condiciones de explotación, de los pobres, trabajadores, y qué sé yo, ¿qué, no es cierto? Y se meten en temas, ¿no es cierto?, que hoy día casi no tienen relevancia. O sea, de hecho, por ejemplo, si ustedes se fijan, nosotros tenemos una ministra del Trabajo que es comunista y que lleva muchísimo tiempo peleando por una reforma previsional, por ejemplo. Bueno, los comunistas no se han dado cuenta, ¿no es cierto?, de que en realidad, en las economías modernas, ¿no es cierto?, las relaciones del trabajo vienen cambiando. Lo que les decía hace un rato atrás, ¿no es cierto?, respecto de cómo está el mercado profesional en este minuto, eso está ocurriendo en todas partes del mundo. ¿Ok? De hecho, en América Latina, ¿no es cierto?, Chile es uno de los países menos informales. En países como Perú, por ejemplo, el 70% de la fuerza de trabajo es informal. El 70%, muchachos. O sea, excepcionalmente, ¿no es cierto?, solo el 30% de los trabajadores peruanos tienen contratos de trabajo. En países como Argentina, que tiene un nivel de desarrollo que es un poco mayor incluso que el chileno, ¿no es cierto?, más del 50% de la economía es informal. En los países europeos, ¿no es cierto?, está pasando algo parecido a esto. Alrededor del 10% de la fuerza de trabajo en Europa hoy día es trabajador de plataforma, que no tiene relaciones de trabajo formal con nadie. Eh, en Chile mismo, qué sé yo, a propósito de la ley Uber, ¿no es cierto?, sobre los trabajadores de plataforma de nuevo, ¿no es cierto?, revela datos curiosísimos. Las plataformas Didi, Uber y otras, ¿no es cierto?, y Taxi Driver, no sé qué otras cosas más, ¿no es cierto?, mostraron, ¿no es cierto?, que ellos tienen más de 100.000 trabajadores solo en Uber, o sea, solo en estos taxis, ¿no es cierto?, estos autos, ¿no es cierto?, que te llevan para todos lados, ¿no es cierto?, por atrás del teléfono. ¿Cachai? Solo en eso, ¿no es cierto?, hay más de 100.000 trabajadores en Chile. Eso significa, ¿no es cierto?, que solo en trabajo de Uber, ¿no es cierto?, y similares, hay más trabajadores que en toda Arica. Bueno, les digo esto, ¿no es cierto?, porque ocurre, ¿no es cierto?, que los comunistas, ¿no es cierto?, por ejemplo, siguen preocupados de las normas del trabajo y qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, cuando el trabajo formal con contrato y qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, hoy día es solo una cuestión de minorías.
¿Se dan cuenta? Entonces, el problema que tengo con los comunistas, como te digo, o sea, es que están un poquito de modé, ¿ok? Están mirando problemas, ¿no es cierto?, que eran del siglo XX, ¿no es cierto?, de 50 años atrás, ¿no es cierto?, y están medio perdidos, digamos, pero eso no significa que no tengan aportes, ¿ok? Yo te diría, ¿no es cierto?, que hay muchas maneras, ¿no es cierto?, hay muchas áreas, ¿no es cierto?, en economía, ¿no es cierto?, y lo que ocurre normalmente, ¿no es cierto?, que no, que no se compadece con los modelos clásicos, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros vamos a enseñar, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, es ciencia positiva. Entonces te va a decir, mire, la competencia de mercado, de que si yo quiero, ¿no es cierto?, te vamos a hablar de competencia, de empresas competitivas, de que si yo, de equilibrio general, y una serie de cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que la función de oferta, que si yo quiero, ¿no es cierto? Pero la verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que la mayor parte de las empresas en países como Chile, ¿no es cierto?, operan en mercados que no funcionan bien, ¿ok? En Chile, ¿no es cierto?, que si uno diría, mire, que la industria bancaria, sí, pero hay 6 bancos nomás en Chile. Y eso sería todo. Y hay 3 que dominan el 90% del mercado. Eh, Vamos a hablar de, qué sé yo, de empresas eléctricas. Sí, pero el mercado eléctrico es un mercado regulado, ¿no es cierto? Y en Chile hay 3 empresas que dominan el mercado. Vamos a hablar de, qué sé yo, de la industria del retailer, los supermercados, el comercio en general, y qué sé yo qué. Sí, pero en Chile hay 3 empresas, ¿no es cierto?, que dominan el 70% del mercado. ¿Se da cuenta? O sea, lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que lo que vamos a ver en economía, ¿no es cierto?, no es que sea inútil. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que tiene que ser matizado con otros conceptos, ¿no es cierto?, que en los que sí yo diría hay más aportes de los modelos marxistas. ¿Ok? Eh, por eso les preguntaba si había alguno de ustedes que sea comunista o no. Bueno, el punto está, ¿no es cierto?, en que la teoría marxista, ¿no es cierto?, tiene un enfoque distinto. Tiene un enfoque distinto, analiza las cosas de manera diferente. Metodológicamente es tan ciencia como la ciencia positiva, porque ellos también están trabajando muchísimo, ¿no es cierto?, en métodos estadísticos, en métodos empíricos, ¿no es cierto?, para la evaluación y especificación de sus propios modelos. O sea, si ustedes van al CEP, por ejemplo, al CEP Chile, ¿no es cierto?, que es la plataforma de economía del Partido Comunista en Chile, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que hay análisis numéricos sobre qué es el comportamiento de la bolsa, sobre los fondos de pensiones, sobre un montón de temas, ¿no es cierto?, en que ellos tienen tanta matemática como el Banco Central. ¿Ok? El punto está, ¿no es cierto?, en que los modelos que ellos utilizan, ¿no es cierto?, son diametralmente diferentes, ¿no es cierto?, a los que nosotros utilizamos. Ejemplo, eh, vamos a ver mercado del trabajo en algún minuto. ¿Me sabes? En el mercado del trabajo, ¿no es cierto?, en la teoría positiva, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos con modelos, ¿no es cierto?, donde decimos, mire, el trabajador es una persona libre que ofrece fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, en el mercado. Y se le contrata, ¿no es cierto?, en una empresa, ¿no es cierto?, si es que aporta más de lo que cuesta. Así de sencillo. ¿Ok? La productividad del trabajo, ¿no es cierto?, se mide de esa manera. ¿Cuánto aporta un trabajador a una nueva empresa, ¿no es cierto? ¿Cuánto aporta el trabajador adicional a la nueva empresa? ¿Ok? Y eso básicamente es el modelo. ¿Ok? El producto marginal del trabajador, ¿no es cierto?, determina el sueldo en un mercado competitivo. Fenómeno. Hasta ahí, ¿no es cierto?, el modelo funciona perfecto. Los marxistas, ¿no es cierto?, tienen un modelo de explotación que te dice que en realidad el trabajador es algo así como un recurso natural. Por lo tanto, la regla de contratación de trabajadores, ¿no es cierto?, es el costo de explotación, el costo de explotación de un recurso natural. Si ustedes se dan cuenta, el enfoque conceptual del modelo marxista, ¿no es cierto?, es exacto, no tiene nada que ver con el enfoque conceptual del modelo clásico. ¿Ok? Claro, el punto está, ¿no es cierto?, en que los trabajadores, ¿no es cierto?, van a mejorar su condición, ¿no es cierto?, en el mercado laboral, ¿no es cierto?, en la medida que la explotación de trabajadores sea cada vez más cara o más complicada. Es decir, por ejemplo, cuando se están acabando los trabajadores. Y entonces hay que salir a buscar algo así a ver, un modelo de explotación, una explotación de recursos naturales se parece mucho, qué sé yo, al modelo en que uno podría pensar en la explotación de peces, en la pesca industrial. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo dejan de pescar las empresas pesqueras? Bueno, cuando hay pocos pescados, cuando sale muy caro salir a pescar, no sé qué sé yo qué, entonces le salen a buscar otros caladeros. Parecido a eso es el modelo de explotación del trabajo, ¿no es cierto?, marxista. ¿Qué es lo que ocurre cuando se empiezan a acabar los trabajadores, cuando se empiezan a ponerse complicado y qué sé yo qué, ¿no es cierto?
Bueno, ellos salen a pescar, a buscar trabajadores en otro lado. Ese es el modelo marxista. ¿Se da cuenta? Conceptualmente distinto, conceptualmente distinto, con reglas de operación completamente distintas, pero pueden entregar resultados parecidos. Eso es lo más curioso del asunto. Los resultados podrían ser bastante parecidos, en apariencia, en apariencia. Y es ahí donde vamos a entrar a explicar. Bien, a ver, y la pregunta respecto de si hay, si hay aquí estudiantes marxistas o comunistas, ¿no es cierto? Es porque en muchas ocasiones, ¿no es cierto? Yo veo puntos, ¿no es cierto?, en los cuales vale la pena una explicación marxista del tema, ¿ok? Vale la pena aclararlo desde el punto de vista marxista. ¿Te das cuenta? Porque son puntos de controversia con la gente que tiene ideas marxistas, ¿ok? Y es más que nada por eso. Yo trato de ser objetivo, pero no hay nada objetivo en la vida. De hecho, ¿no es cierto? Los libros de texto, ¿no es cierto?, son bastante ideológicos, muchachos. Cuidado con eso. ¿Ok? Incluso libros tan respetables como el Samuelson de Economía caen en errores que son ideológicos. Samuelson es norteamericano, ¿no es cierto? Qué sé yo, será muy progresista, todo lo que tú queráis, ¿no es cierto? Pero yo diría incluso no entiende muy bien el modelo marxista. Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, la idea mía es que si aparecen tópicos que van a aparecer, ¿no es cierto?, que sean confundibles, a mí me interesa aclararlo, ¿no es cierto? Y que si yo, y por último, dejar abierta una discusión, ¿no es cierto?, para que cada uno aporte lo que le parezca, ¿no es cierto? Y cada uno tome sus decisiones, además, o sea, ustedes como trabajadores sociales, muchachos, van a estar en la primera línea de pelea, ¿no es cierto?, del desarrollo social del país. Ustedes son los profesionales que van a estar en el centro del conflicto, son la primera línea de guerra. Eh, y eso, ¿no es cierto?, no es fácil. No es fácil. Ustedes van a estar en contacto directo con la pobreza, con la gente que tiene problemas de todo tipo, ¿no es cierto? Con problemas de adaptación laboral, con problemas de un montón de categorías distintas, ¿no es cierto? En que ustedes van a estar en la primera línea de pelea. Ustedes van a estar en contacto con la crudeza de la sociedad, directo. Los abogados, economistas y qué sé yo, ingenieros y qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Estamos en otro planeta en ese sentido. Ustedes eligieron una carrera, ¿no es cierto?, que no es fácil. No sé por qué la eligieron a todo esto, pero bueno, ya esa parte no voy a entrar a preguntarle será. Eh, me apareció un cartelito del Teams aquí, no sé qué diablos, no lo puedo apagar, ya. Eh, ahí está, ah, 12:30, me aburrí. Chicos, a ver, los comentarios de ahora, ¿no es cierto?, son para aclarar las cosas, ¿ok? O sea, son un poco reglas del juego, ¿no es cierto? De verdad, yo les pido que no tengan, que tengan confianza con su profe. Su profe, ¿no es cierto?, no está aquí para reprobarlos, ni para reprenderlos, ni para enojarse con ustedes. Ustedes para mí son guaguitos. Muchas veces los voy a tratar de chanchitos y cosas de ese estilo. Porque mis hijos, mi hijo menor es bastante mayor que ustedes. Mi hijo menor tiene 34 años, ¿no es cierto? Y bastante más grandecito que ustedes. Entonces, en general, ¿no es cierto? Yo opero, trato a mis estudiantes, ¿no es cierto?, un poco como, lo siento, lo voy a tratar de una forma a veces un poco infantil, pero para mí ustedes son realmente guaguitos, ¿ok? Son pollitos que están recién saliendo del cascarón, ¿no es cierto? Y la idea es ayudarlos a que tengan un mejor desempeño profesional después, que sean felices, que ganen plata, mucha plata, ¿no es cierto?, con lo que aprendan en la universidad, ¿ok? Entonces, les pido confianza. Si alguno de ustedes es comunista o algo por el estilo, échele para adelante, diga lo que se le ocurra. No, nadie se va a enojar acá. ¿Ok? Ya, eso. A mí ese tipo de cosas me importan. Ñam, ñam, ñam. Bien, no vamos a hacer comentarios soeces ni políticamente incorrectos, pero esa es la lógica del curso, muchachos, ¿ok? La lógica es ayudarlos a ser buenos profesionales, ¿no es cierto? A que aprendan cosas que les sirvan, ¿no es cierto? De que les vaya bien después cuando egresen de la universidad, ¿no es cierto? Y eso básicamente, ¿no? Lo demás, ¿no es cierto? Reitero, aquí no estamos para probar gente, ¿no es cierto? Ni para tratarlos mal, ¿no es cierto? Ni cosas de ese estilo, ¿ok? Ya, pero me aburrí. Comentarios, alcances, observaciones, quejas.
la próxima clase empezamos con la materia, ¿les parece? Ya, chanchitos. Bien, viejos perros y todos. Aquí, bueno, habitualmente en estos cursos hay pocos hombres. Eh, 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 pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, a ver, si como tengo mis años, ¿no es cierto? A veces tiendo también a simplificar por ese lado. Así que los muchachos, por favor, no se ofendan si trato a todos de chiquillas, por ejemplo. Eh, pero bueno, en esta carrera, esta es una carrera de mujeres, así que es por eso más que nada, básicamente. En general, son muy pocas mujeres, muy pocos muchachos los que están en esta. De nuevo, eligieron trabajo social y la mayor parte son mujeres. Es como realmente para meditarlo, muchachos. Ya, bien. ¿Comentarios, alcances, observaciones? ¿Algo? Bien, chanchitos. Hasta la próxima clase, ¿no es cierto? Nos vemos por hoy día, ¿no es cierto? Que les vaya bien. Les reitero, en un rato más voy a subir la grabación de esta clase para que quede claro, para que quede como recordatorio a todo el mundo que cuáles son las reglas del juego. Nos vemos entonces, muchachos. Chao, chao.